Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Por supuesto, ha llegado el momento de la información aquí en Imagen Noticias. Asegura la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México que está por resolver el homicidio del joven estudiante y diácono Leonardo Avendaño. El presunto asesino ya está ubicado. El otrora gran capo Servando Gómez Martínez La Tuta, fundador de la familia michoacana y de los Caballeros Templarios, sentenciado a 55 años de prisión por el delito de secuestro. La austeridad republicana no ha llegado a todos los rincones de la administración pública. En el Senado hay 97 empleados de élite que perciben sueldos mayores a los 100,000 pesos. Aplazan 22 días la sentencia definitiva en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, que estaba prevista para el 25 de junio. Fue pospuesta para el 17 de julio. El juez no explicó las razones para modificar la fecha. Hola Paco, amigos, muy buenos días. En noticias internacionales, al menos 11 muertos y más de 100 heridos es el saldo que ha dejado hasta el momento un fuerte sismo en China. También se registraron severos daños y las tareas de rescate continúan. Muy buenos días. En los deportes, Oribe Peralta sale del nido para llegar a un rebaño muy necesitado y increíble. Hace unas horas, Michel Platini fue arrestado por investigación de corrupción. ¿Y saben ustedes que al menos 98 millones de colillas de cigarros se consumen diariamente en México? Y de estas, más de la mitad se tiran en la vía pública. Bueno, pues estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes encontraron la forma de darles un buen uso y reutilizar estas colillas más adelante. Les platico, quédese con nosotros. Bienvenido. Me acaban de volver a amenazar que me van a disparar, que me van a matar, que van a matar a mi familia y no hay ni una puta mendiga organización que me pueda ayudar. ¿Dónde está el puto mendigo gobierno que le estoy pidiendo que me saque de aquí? A mí y mi familia, ¿qué esperan? ¿Que me maten a mí o maten a uno de mis hijos? Así fue como el reportero Marcos Miranda denunció nuevas amenazas en su contra. A través de sus redes sociales aseguró que le hicieron llegar mensajes en los que dicen que lo van a matar a él y a sus seres queridos, por lo que teme por su seguridad. Marcos fue privado de su libertad el pasado 12 de junio en Boca del Río, Veracruz, y rescatado horas más tarde. Ayer le informé del rescate de 2 jóvenes que se encontraban secuestrados en un domicilio de la alcaldía de Milpa Alta. En más información del caso, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta Martínez, dio a conocer que los 3 detenidos formaban parte de una banda delictiva que operaba a través de Facebook y ya investigan si están relacionados con más secuestros. El jefe de la policía también detalló que durante el operativo 2 de los secuestradores fueron capturados en la zona de Pantitlán y uno más en la casa de seguridad en el poblado de San Antonio Tecomitl. La Procuradora de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, confirmó que ya está ubicado el presunto asesino del joven estudiante y diácono Leonardo Avendaño. Detalló que no se ha emitido alguna alerta migratoria y que el probable responsable es muy cercano a la comunidad de la parroquia de Cristo Salvador, en donde Leonardo colaboraba. Aseguró que el caso estará resuelto en los próximos días. Ayer se registró una explosión en el portaequipaje de un autobús de pasajeros en Uruapan, Michoacán. El autobús acababa de salir de la central camionera cuando se escuchó el estallido. Tras una breve investigación, se dio a conocer que se trató de una bomba de humo que era transportada en una de las maletas. No se reportaron personas lesionadas y solo daños en la estructura de la unidad. La Fiscalía General de Michoacán dio a conocer que Servando Gómez Martínez La Tuta, uno de los fundadores del cártel de la familia michoacana y los Caballeros Templarios, fue sentenciado a 55 años de prisión por el delito de secuestro. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, Servando Gómez fue responsable del rapto de un empresario en agosto del 2011 en Uruapan y por el cual cobraron un rescate de más de 250,000 pesos. Actualmente, La Tuta se encuentra en el penal de máxima seguridad en el Altiplano, en Almoloya, Estado de México. El presidente López Obrador encabezó la inauguración del curso Estándares Constitucionales de la actuación de la Guardia Nacional en las instalaciones de la Escuela Militar de Enfermería. Así hoy dio inicio la captación y la capacitación de los 150 mandos de las regiones en donde va a ser desplegada en su inicio la Guardia Nacional. Durante su mensaje, López Obrador expresó su deseo de que este nuevo cuerpo de seguridad tenga un éxito similar al del plan DN3.
Y hay un grupo de élite en el Senado que no conoce de austeridad. De la nómina de 1,310 empleados, destaca un grupo de 97 personas que percibe sueldos brutos mensuales mayores a los 100,000 pesos. El más alto es de 151,033 pesos mensuales, o como el caso de José Manuel Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, cuyo sueldo es de 148,549 pesos. O también Sergio Ramírez Robles, el director general de Comunicación Social del Grupo Parlamentario del PAN, quien gana 143,867 pesos mensuales. Órale. En más información, un juez federal del Estado de México concedió 2 nuevas suspensiones definitivas para congelar por tiempo indefinido la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Esta nueva orden judicial fue obtenida con motivo de los 147 juicios de amparo que el colectivo No Más Derroches ha presentado con el fin de que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad de la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de Texcoco y asegure que el proyecto de Santa Lucía cuenta con todos los dictámenes y permisos necesarios. Y tras participar en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo en la Cámara de Diputados, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, llamó al presidente López Obrador a reconsiderar la construcción de los grandes proyectos de su gobierno, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto en Santa Lucía, o por lo menos suspender las obras hasta que se demuestre que son viables. En la crisis del sector salud, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, durante los primeros 4 meses de este año, al Hospital Infantil de México y a los Institutos Nacionales de Cardiología, de Enfermedades Respiratorias, de Geriatría y de Pediatría, no se les asignó un solo peso para infraestructura hospitalaria. Esto debido al recorte global que realizó el Sistema Nacional de Salud, el cual pasó de 1,227 millones de pesos a 534,9, una reducción del 56,6%. Emilio Lozoya ya puede ser detenido por el delito de lavado de dinero. La jueza en materia penal de la Ciudad de México, Luz María Tlapa, dejó sin efectos la suspensión definitiva concedida al exdirector de Pemex, toda vez que incumplió con las medidas impuestas, tales como presentarse ante el juez que giró la orden de aprehensión y no pagar una garantía por 500,000 pesos. Pero a pesar de ya no contar con un amparo, parece que Lozoya no será detenido. Al menos eso fue lo que dijo su abogado Javier Coello, quien aseguró que pese a que el exfuncionario continúa en la Ciudad de México, no lo van a encontrar. Fíjense nada más, par de narices que tiene este señor. Y bueno, no cabe duda que las ratas son hábiles para lo suyo, escurridizas como lo que son. En cuestión de segundos, un par de sujetos robaron los faros de un auto estacionado en calles de la colonia Anzures, en la alcaldía de Miguel Hidalgo. Todo fue captado por las cámaras de videovigilancia de una agencia automotriz. Ratas asquerosas. Paco, en las noticias del mundo, la fecha de la sentencia definitiva contra Joaquín El Chapo Guzmán, prevista para el 25 de junio, fue pospuesta para el 17 de julio próximo por el juez federal de Nueva York, Brian Coogan. De acuerdo con la Fiscalía, el juez no explicó las razones para modificar la fecha, pero esto podría permitir la celebración de una nueva audiencia con integrantes del jurado antes de la sentencia, como desean los abogados de Guzmán Loera. La defensa de El Chapo exigía esta nueva audiencia y un nuevo proceso, luego de darse a conocer que 5 integrantes del jurado se informaron del caso durante el juicio. Pues nada, que Santa Lucía no despega. Ayer un juez federal del Estado de México concedió 2 nuevas suspensiones definitivas para congelar la construcción del aeropuerto en la base aérea militar, además de frenar la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Esta nueva orden judicial fue obtenida a raíz de los 147 juicios de amparo que el colectivo No Más Derroches ha presentado con el fin de que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad de la cancelación del nuevo aeropuerto y asegure que el proyecto de Santa Lucía cuente con todos los dictámenes y permisos necesarios. Por su parte, Gerardo Ferrando Bravo, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, dijo que el gobierno federal tiene urgencia de empezar las obras en Santa Lucía, pero lo hará con orden. Sentenció que va a cumplir con todo y que nada los va a detener. Y detalló que por lo pronto están en marcha 3 estudios de aeronáutica, de conectividad y de impacto ambiental. Vamos a hacer todo de manera ordenada, vamos a cumplir con todo, pero nada nos va a detener.
Y el presidente López Obrador anunció que la hoguera mañanera se va a poner más buena. Dijo que en el caso del aeropuerto de Santa Lucía ejercerá en todo su momento al derecho de libre expresión. Sentenció que entre más le impidan hablar será cada vez más claro en contra de los corruptos que están molestos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Sobre la calificación de corruptos que ha hecho el presidente López Obrador sobre quienes han promovido amparos en contra de Santa Lucía, esto dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. Dijo el presidente de la mañana, yo estoy de acuerdo con el presidente. No estoy de acuerdo con el presidente, dijo Jiménez Espriu. Pero luego vino la aclaración al puritito estilo de la 4T. A través de Twitter, el secretario Javier Jiménez Espriu dijo que no dijo lo que dijo, sino que dijo otra cosa y aclaró que a la pregunta del reportero sobre el juicio del presidente sobre los amparos en contra de Santa Lucía, él respondió que sí está de acuerdo, pero luego dijo que no estaba de acuerdo y en Twitter puso que sí estaba de acuerdo, pero después que no estaba de acuerdo. O sea, como digo una cosa, digo la otra y entonces como que lo regañaron y ya le dio pena al señor Jiménez Espriu. Cosas de la edad. Bueno, mientras tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana llamó al presidente López Obrador a que reconsidere la construcción de los proyectos más emblemáticos de su gobierno, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto en Santa Lucía, o en su defecto, a suspenderlas hasta que se demuestre que son viables. Hay que reconsiderar la viabilidad del Tren Maya, hay que reconsiderar la viabilidad del tren transísmico, de la refinería de Dos Bocas en particular, que es quizá la que tiene mayores críticas sobre la viabilidad. La mayor parte de los especialistas en el tema han dicho que no es un proyecto viable, y de reconsiderar también el aeropuerto de Santa Lucía y rescatar lo que resulta rescatable para bien del país de las inversiones realizadas en Texcoco. El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Por su parte, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, negó tener algún interés económico o político al promover un juicio de amparo en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Argumentó que él es defensor de que el país cuente con una mejor infraestructura y una mejor conectividad. Sus declaraciones derivan de lo dicho por López Obrador el pasado viernes, cuando lo acusó de tener motivaciones políticas por parte de sus adversarios. Además de pedirle que reconsidere sus grandes obras, la Coparmex señaló que el mecanismo de consulta a mano alzada, con el cual el presidente López Obrador está defendiendo la viabilidad de obras políticas y de decisiones gubernamentales, no conviene al país. Esto luego de la cancelación del Metrobús en La Laguna, Durango, cuya decisión fue tomada en pleno mitin presidencial a mano alzada. Lo que sí quisiéramos dejar claro, que nos parece que el mecanismo de consulta no es el adecuado, porque habría que ver si efectivamente los asistentes a ese evento son representativos de la sociedad local en su conjunto o de la población en general. Y ese es el tipo de cosas que creo que debemos de evitar. Hablando precisamente del estado de Durango, uno de los principales problemas que enfrentan las autoridades es el tema de la pobreza. Actualmente hay más de 50,000 personas que viven en condiciones paupérrimas. En Durango, un tercio de su población vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Con 1.852.952 habitantes, hasta el año pasado, 667.062 personas vivían en condiciones de pobreza moderada y extrema. En Durango, entidad gobernada por el panista José Rosa Saizpuro Torres, la población clasificada en condiciones de pobreza moderada es de 615.180 habitantes. Mientras tanto, el estudio de la Secretaría de Bienestar determinó que 51.882 duranguenses enfrentan condiciones de pobreza extrema. Hasta el año pasado, un total de 125.400 personas en Durango presentaban carencias por acceso a la calidad y espacios en la vivienda, de las cuales 91.900 viven en condiciones de hacinamiento y 30.300 habitan una vivienda con pisos de tierra. Un total de 10.100 duranguenses ocupan una vivienda construida con techos de materiales endebles y 6.200 lo hacen en una casa con muros de materiales endebles. En Durango, 50.300 personas no cuentan con agua potable en el lugar donde habitan y 104.600 ocupan una casa que no cuenta con el servicio de drenaje. En casas que no cuentan con electricidad viven 3.500 personas y 16.200 ocupan una vivienda sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar. Para Imagen, David Vicenteño. Durante el primer día de actividades de la Feria Aeroespacial de París, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, anunció que se concretaron inversiones para el Estado por más de 1,000 millones de pesos, las cuales generarán 900 nuevos empleos. En su intervención, el mandatario queretano invitó a toda la delegación mexicana a compartir un gran propósito: hablar bien y por México.
Y en noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió a 3 encuestadores cuyos sondeos de opinión mostraron que su oponente Joe Biden cuenta con un 55% de apoyo en Pensilvania, comparado con un 39% para el mandatario. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Trump aconsejó a sus simpatizantes que no crean en encuestas falsas, que lo muestran por debajo de los demócratas. Trump tiene programado anunciar formalmente el comienzo de su campaña electoral para un segundo mandato este martes en Florida. Y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, criticó una reciente ola de leyes sobre el aborto, las cuales calificó de aterradoras y peligrosas. Esto durante un panel sobre atención médica con la representante de California, Judy Chu, en Los Ángeles. Y es que más de media docena de estados han adoptado fuertes restricciones al aborto, incluida una prohibición casi total que se convirtió en ley en Alabama el mes pasado. Y ahora vamos a Brasil. El presidente Jair Bolsonaro pidió al nuevo jefe del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social investigar el destino de fondos invertidos en Cuba y Venezuela. De acuerdo con un portavoz presidencial, una de las nuevas misiones de Gustavo Montesano será abrir la caja negra del pasado, apuntando a dónde fueron invertidos los recursos en Cuba y en Venezuela durante los mandatos de los gobernantes de izquierda desde 2003 hasta 2016. Apenas el año pasado, la calificadora Moody's pronosticaba un crecimiento económico por arriba del 2% para este año. En febrero, esta estimación bajó a 1.7% y ahora ya disminuye a 1.2%. Moody's advirtió que este debilitamiento en la economía mexicana podría obligar al gobierno a realizar recortes adicionales de gasto. En el comunicado, la calificadora añadió que una de las razones por las que se debilitó la confianza del mercado y los inversionistas fue la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, lo cual mandó señales de un entorno político impredecible. ¿Qué le parece si vamos ahora a los dineros? En Asia cerraron con resultados mixtos. Tokio pierde 0.72%, Hong Kong sube 1%. En Europa, Londres gana 0.16%, París sube 0.43%, Frankfurt retrocede 0.09%, Madrid pierde 0.68%. América abrirá de la siguiente manera: el Dow Jones 26.112.53 puntos, el Nasdaq 7.845.02 unidades, la Bolsa Mexicana 42.964.71 puntos. Los billetes: el dólar 18 pesos con 65 centavos a la compra y 19 pesos con 50 centavos a la venta. El euro 20 pesos con 80 centavos a la compra y 21 pesos con 87 centavos a la venta. Petróleo: el West Texas 51.93 dólares por barril, el Brent del Mar del Norte 60.94 dólares por barril, la mezcla mexicana 54.84 dólares por barril. El día de ayer lunes se reincorporó Germán Martínez al Senado luego de renunciar a la dirección del IMSS el pasado 21 de mayo. A su llegada a la reunión plenaria de Morena, destacó mantener una buena relación con el presidente López Obrador. El expanista dijo que no le hará el juego a la oposición, que no ha sabido fungir como tal. Estoy aquí, vengo ni rendido, ni vendido, ni bandido, ni corrido. Estoy muy contento de regresar. Y nada me apartará de la agenda de igualdad y de decencia que encabeza el presidente López Obrador. No vengo a hacerle el trabajo a la desvergonzada oposición a López Obrador, que no ha sabido hacerle oposición a López Obrador. No vengo a hacerle yo el trabajo a la oposición a López Obrador. Por favor, nomás eso hacía falta, que ahora yo venga a hacerle el trabajo que no le ha hecho la oposición. El senador Ricardo Monreal también se refirió a la oposición. Dijo que esta tiene razón en cuanto a que la imagen del presidente López Obrador no debe de aparecer en la boleta electoral del 2021. Aseguró que el argumento de los partidos políticos es válido porque corren el riesgo de ser triturados en las urnas. La principal diferencia que tiene la oposición con el tema de revocación de mandato es la fecha. No quieren que sea el mismo día.
en el que se celebran elecciones, es decir, no quieren ver al presidente de la República en las boletas ese día de la elección. Desde mi punto de vista, sin generar ninguna opinión del grupo, se la digo personalmente, creo que es correcto de la oposición, si no, pues van a ser triturados. Ricardo Monreal también habló sobre Martí Batres. Explicó que será el grupo parlamentario de Morena quien decida si otorga el respaldo a Batres para que éste continúe al frente de la mesa directiva en la Cámara Alta. Añadió que aunque respeta el trabajo que ha desempeñado Batres Guadarrama, su ratificación es un tema que compete a los 59 integrantes de la bancada. En medio del plan de austeridad implementado en el Senado, de la nómina de 1.310 empleados, destaca un grupo de 97 personas que percibe sueldos brutos mensuales mayores a los 100,000 pesos. El más alto es de 151,033 pesos mensuales. O el caso, por ejemplo, de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, cuyo sueldo es de 148,549 pesos. O Sergio Ramírez Robles, el director general de Comunicación Social del grupo parlamentario del PAN, quien gana 143,867 pesos al mes. ¿Qué le parece si vamos ahora a los deportes con el señor Gerardo Lisiaga? Jerry, buenos días. Un juez federal del Estado de México concedió 2 nuevas suspensiones definitivas para congelar la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, además de frenar la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Esta nueva orden judicial fue obtenida a raíz de los 147 juicios de amparo que el colectivo No Más Derroches ha presentado. La Coparmex llamó al presidente López Obrador a que reconsidere la construcción de los proyectos más emblemáticos de su gobierno, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto en Santa Lucía, o en su defecto, a suspenderlas hasta que se demuestre que son viables. La calificadora Moody's disminuyó su pronóstico de crecimiento para México a 1.2%, una de las razones por la que se debilitó la confianza del mercado y de los inversionistas fue la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. Al Hospital Infantil de México y a los Institutos Nacionales de Cardiología, Enfermedades Respiratorias, Geriatría y Pediatría no se les asignó dinero para infraestructura hospitalaria, debido a que el recorte global que se realizó al Sistema Nacional de Salud tuvo una reducción de 56.6%. Respetar la ley y a quienes la procuran. Hace unas semanas vimos cómo un grupo de habitantes de La Huacana, en Michoacán, con total impunidad, retuvieron un grupo de soldados y los liberaron a cambio de recuperar armas de grueso calibre. Bueno, se dio a conocer un nuevo video en donde, a juzgar por los hechos, los soldados se hacen respetar. Esto habría ocurrido durante un operativo la semana pasada en Michoacán. Porque se llevaron una moto y había cerroto. No te lo voy a pasar. A ver, fíjate cómo me hablas, ¿eh? No se confundan, ¿eh? No se confundan. Y el hecho, escúchame bien. Cállate. El hecho de que ustedes crean que grabando ya chingaron la guerra y si nos lanzan piedras, no, señor, no. ¿Sale? No le jueguen al pendejo, ¿eh? No le jueguen al pendejo. No le jueguen al pendejo, ¿eh? No saben con quién están hablando. Nunca ustedes van a violar la ley. No, jamás. Y nosotros lo respetamos. Bueno, la primer piedra nos vamos para allá, ¿eh? Me vale madre, ¿eh? Ok, pues cheque video. Échamelo. Cheque video. También, tranquilo, viejo, tampoco nos hable así. Bueno, pinches putos. Tranquilos, no vende. Yo estoy aquí enfrente. Yo vine a dar la cara. Échenle cerebro. Ustedes son 35. Yo tengo 150 aquí. Que vengan. Son lo que no queremos. Bueno, entonces que no respeten a la gente. Exactamente. Nadie está haciendo nada. Estamos aquí parados. No, sí, ¿Vale? Pero quiero que me entiendan lo que le estamos diciendo, nada más eso. Vale. Nada más eso. Venga. Nosotros lo respetamos, ustedes nos respetan. Venga. Con el trabajo de ustedes no nos metemos. Venga. Con el trabajo de ustedes no nos metemos. Venga, yo aquí no me voy a mover y yo aquí voy a estar. Si a alguien le falta respeto, vengan a verme a mí. Aquí voy a estar parado. ¿Está bien? ¿Hecho? Gracias.
Para que lo entiendan de una vez, de verdad el ejército representa a muchos mexicanos y el ejército mexicano está dando todo de su parte para tratar de bajar los índices de delincuencia y no podemos seguir, por supuesto, tolerando agresiones en contra del ejército ni que creen que la ley no existe, simple y sencillamente por las condiciones particulares de los lugares en donde puedan vivir. Y así las palabras de este mando del ejército, pero no fue el único video que se dio a conocer. En Tula Hidalgo se registró una confrontación entre soldados y policías municipales. Los hechos ocurrieron el pasado 12 de junio, de acuerdo con las primeras investigaciones, los agentes tenían un tambo con combustible, el cual no dejaron que militares revisaran. Ya me di cuenta, ya sé, güey, ya sé, que se trae esos putos que usan por peso cada gasolina, güey. Chingas a tu madre, güey. Tuyo, puto. ¿Cómo ves? Chingas a tu madre, no tengo necesidad, güey. Vas a ver que no, estás jodido, Chingas a tu puta madre, madre. puta madre. ¿Cómo ves, puta madre? Espera, pues te duele, güey, por eso te duele, por eso te duele. Por eso te duele, porque entré aquí, puto. Por eso, pendejo. Aquí estás sentado, puto, para seguir dinero así. Por eso, mames, tú puto teniendo igual, güey. Tú teniendo igual. Perra madre, güey, ¿cómo ves? Tuyo, puto, ¿cómo ves? No quieres estar bien, estoy desarmado, puto. ¿Cómo ves? No va a aguantar, compadre. No va a aguantar. No va a aguantar la marca. Sobre la marca. No va a aguantar la marca. Por eso digo, pero tú me gustó checar un pedo. Güey, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? No va a aguantar la verga, compadre, mejor bótate a la verga. ¿Cómo va, güey? ¿Cómo ves? No va a aguantar la verga. Sargento, mira, ves, puto. Sí, chinga a tu madre, sí, güey, puto, pues consiguió de veras algunos artilleros, ¿vale? Sí, güey. Pinche caballero de mierda, ¿ves? Sí, puta madre. Puta madre, ese es de los arrepentidos, pendejo, no soy arrepentido, puto. Ese es de los arrepentidos, güey. Que veas. Pues bueno, sí es bastante complejo, ¿no? Que se pueda luchar en contra de la delincuencia cuando nuestras fuerzas de seguridad están luchando entre ellos y viendo quién tiene el arma más grande, ¿no? Eso realmente pues podría ser lo que estamos viendo en estos videos. Y durante la inauguración del curso Estándares Constitucionales de la Atención de la Guardia Nacional en las instalaciones de la Escuela Militar de Enfermería, el presidente López Obrador dio el banderazo de salida a la capacitación de 150 mandos de las regiones en donde va a ser desplegada en el inicio de su operación la Guardia Nacional. Durante su mensaje, López Obrador expresó su deseo de que este nuevo cuerpo de seguridad tenga un éxito similar al del plan DN3. Incorporar en las funciones la seguridad pública y lograr el éxito que tiene el DN3 en materia de seguridad pública. Ese es el desafío, esa es la tarea. Pasa el respeto a los derechos humanos por el uso legítimo, adecuado, moderado de la fuerza. Por eso hablaba de la complejidad. Una familia acusó a policías del Estado de México de dispararle al taxi aéreo en donde iban 3 de sus familiares. Iban a llevar a una mujer enferma a un hospital en Toluca. Esto ocurrió la noche del domingo en la comunidad de El Rincón de Cristo, en el municipio de Sultepec. Según la versión de la familia, el helicóptero acababa de despegar y se vino abajo. El piloto murió y las 3 mujeres resultaron heridas. Sus familiares exigen a las autoridades no encubrir a los policías responsables. No respetaron la vida del capitán, no respetaron ahora sí la salud de mis familiares, les tiraron a matar, mucho menos nos iban a estar respetando en la casa. Llegaron, se metieron, abrieron puertas, andaban abriendo closets, se metieron a checar a mis familiares, pero les valió no nos ayudaron. Ahí nos dejaron botados hasta que por nuestra propia mano buscamos trasladarlas aquí a lo que es el hospital de Tejupilco. La madrugada de este lunes, un custodio de una empresa de valores resultó herido tras evitar el robo sobre la carretera Celaya-Querétaro. De acuerdo con los primeros reportes, los delincuentes colocaron un camión sobre la carretera para cerrar el paso a la camioneta de valores. Sin embargo, estos lograron repeler la agresión hasta que llegó la policía. Las ratas lograron darse la fuga, pero con las manos vacías. Además de casquillos, los agentes localizaron una granada de fragmentación sin explotar sobre la carretera.
En un campo de cultivo de la colonia El Tomatal, en el municipio de Emiliano Zapata, en Morelos, fueron abandonados 3 cadáveres, 2 hombres y una mujer, todos con herida de bala. Mientras que en Cuernavaca fue localizado el cuerpo de un hombre dentro de bolsas negras y con un mensaje de amenaza. Fueron los vecinos de la colonia Cerritos los que encontraron el cadáver y dieron aviso a las autoridades. Hace una semana le presenté toda la serie de irregularidades que imperan el Tianguis de Santa Cruz Mellehualco en la alcaldía de Iztapalapa. Hoy las autoridades confían en erradicar ciertos delitos. Actualmente existen más de 400 tianguis en la Ciudad de México. Uno de ellos, con 55 años de historia, es el de Santa Cruz Mellehualco, en donde las antigüedades, las chácharas y la comida dejaron de ser el atractivo. Recientemente, en Imagen Noticias con Francisco Sea, una investigación especial dejó en evidencia la venta ilegal de diferentes productos y la venta de alcohol en este tianguis. El reportaje se transmitió los días 28 y 29 de mayo. 9 días después, autoridades de la Ciudad de México en conjunto con la alcaldía de Iztapalapa realizaron un operativo. Más de 1,500 policías resguardaron las calles y avenidas en Santa Cruz Mellehualco. El objetivo, evitar la instalación de ambulantes. Esta medida generó la movilización y enfrentamiento entre ambulantes y uniformados. El 9 de junio, gran parte de los ambulantes que por más de 55 años se instalaban en las calles de Santa Cruz Mellehualco aceptaron la reubicación en la misma alcaldía. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, se siente satisfecha por la colaboración de los ambulantes para su reubicación. Era impensable que más de 5,000 personas hubieran aceptado decir, estamos hoy aquí, mañana vamos a estar en otro lugar. Y lo fuimos haciendo, digamos, junto con la alcaldía de Iztapalapa. Precisamente esta parte que tiene que ver con los medicamentos, con la venta de alcohol, con la venta probable de armas y también de productos robados. Entonces ellos hicieron un convenio, por fortuna, los comerciantes de ahí, donde hay un compromiso de no hacer este tipo de ilícitos. Entonces, pues eso nos da una gran confianza en que podemos contar con ellos para que se puedan evitar este tipo de ilícitos de venta prohibida. El tianguis fue reubicado en Eje 6 Sur. La secretaria de Gobierno invitó a los comerciantes a no vender productos ilegales. Hacerlo tiene consecuencias. Nosotros decimos que no se arriesguen, que la ilegalidad no es una buena consejera, que pueden poner en peligro a su familia por dedicarse a actividades ilícitas. Para Imagen, Efraín Argüelles. Pues mire, la noticia que sacude a Europa y está sacudiendo al mundo es que el expresidente, mire, si le hablo rápido, fue 3 veces Balón de Oro, 83, 84 y 85, y después expresidente de la UEFA y el excapitán de la selección francesa de fútbol. Michel Platini fue puesto bajo custodia como parte de investigación sobre corrupción por la designación de la Copa del Mundo de Qatar en 2022. Mientras tanto, el exsecretario general del Eliseo del presidente Nicolás Sarkozy, Claude Guéant, es audicionado bajo el estatus de sospechosa libre. Le digo nada más un dato. Recuerden que en octubre va a terminar la suspensión de 4 años que le dieron a Michel Platini por haber recibido 1.8 millones de euros del entonces Joseph Blatter, ¿se acuerda? Eso sí se le comprobó. Este tema, a pesar de que el Platini diga que es como una persecución, una situación política, algo tiene que haber. Qué lástima, un gran jugador. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo varias veces en Francia 98, en el Mundial México 86, y de verdad era otro tipo de persona, pero hoy es detenido y es el gran escándalo en Europa. Como el gran escándalo de México, yo no sé por qué hacen, bueno, sí entiendo que hagan escándalo algunos. Oribe Peralta, el gran Oribe Peralta, pasó de ser el capitán e ídolo americanista y ahora es el nuevo jugador de las Chivas. Primero fueron las Águilas las que anunciaron que Peralta no formaría parte del equipo y al mismo tiempo José Luis Higuera colocó en su Twitter que sería un día hermoso el día de ayer.
Bueno, se encendieron las redes. De acuerdo con el comunicado del América, fue el atacante quien pidió salir del club en donde estuvo por 5 años, anotó 74 goles, ganó 2 títulos de liga, una copa y 2 Conca Champions, pero créanme que esto es algo que ha incendiado a los aficionados de las Chivas. Ojalá, bueno, pues esta situación se los gane con goles, como dice Higuera, ¿no? Oribe todavía tiene fútbol, para mí, 35 años y le van a respetar el contrato y el sueldo que tenía con el América, que era altísimo. Y bueno, así fue como el Guadalajara anunció la llegada de Peralta. Ahí está el gráfico. Más de 150 goles en primera, más de 15 años como profesional, más de 15,000 minutos en liga, más hermoso, imposible. Pues no va a calmar a los aficionados de las Chivas que están como energúmenos, pero bueno. Vámonos con los Gallos del Querétaro, que dieron a conocer a sus 2 primeras incorporaciones de cara al torneo Apertura 2019 de la Liga MX. El volante colombiano Fabio Castillo, proveniente de los Xolos de Tijuana, y el atacante mexicano Alonso Escobosa, de Dorados de Culiacán, son los primeros refuerzos para el cuadro que comanda Víctor Manuel Bucetich, con ese juego como jueguito de adivina quién es, ¿no? Castillo disputó 28 partidos entre Liga y Copa, marcó 3 goles y sumó 2 asistencias, y por su parte Escobosa disputó 42 partidos con la escuadra de Culiacán, logró marcar 9 anotaciones, además de registrar 4 asistencias. Y bueno, Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, habló sobre la llegada de Paul Fernández. También dejó en claro que no cierra la puerta a una posible llegada o salida de algún jugador, que pueden cambiar en el horario hasta las 7 de la noche. Y van a cambiar su horario. Paul fue claramente un jugador dentro de este cuadro de la empatía, porque es una persona abierta, siempre está sonriendo, viene de ser campeón en Argentina con Racing, y la humildad tremenda de cuando tú le haces algunas correcciones o le intentas dar algunas herramientas, entiende, está abierto y de inmediato las busca utilizar. Van a jugar a las 7 de la noche el equipo de Cruz Azul. Bueno, luego de derrotar a Cuba, la selección mexicana viajó a Denver para enfrentar mañana su siguiente compromiso de la Copa Oro ante Canadá. Se especula que el técnico Gerardo el Tata Martino realice por lo menos 3 cambios en la alineación con respecto al juego anterior. Y por otra parte, el equipo de la hoja de Maple viene de vencer 4-0 a Martinica y buscará conseguir su 5ª victoria en 32 duelos frente a los mexicanos. Con la salida de Diego Armando Maradona de los Dorados de Sinaloa por temas de salud, el Gran Pez tuvo de nuevo que buscar a alguien que ya conoce. Este lunes hizo oficial la llegada de José Guadalupe Cruz a su banquillo. El profe Cruz tuvo su más reciente experiencia como técnico de los rojinegros del Atlas. Posteriormente fungió como asesor de los Murciélagos de los Mochis. Será esta su segunda etapa con Dorados, luego de haber dirigido al equipo en el 2016. Toda la información internacional con mi amigo Enrique Villanueva. Gracias, Jerry, amigo. Muy buenos días. Oiga, le cuento que Estados Unidos enviará unos 1,000 soldados adicionales a Medio Oriente en medio de las crecientes tensiones con Irán. De acuerdo con el jefe del Pentágono, Patrick Shanahan, la medida tiene como objetivo garantizar la seguridad y bienestar de sus militares desplegados en la región y proteger sus intereses nacionales. El presidente estadounidense Donald Trump ya había anunciado el envío de estos militares, aunque dijo que serían hasta 1,500 elementos. Y se lo comentábamos hace unos minutos, en China al menos 11 personas murieron y 122 resultaron heridas tras un sismo de magnitud 6 que tuvo lugar en la provincia central de Sichuan. El Ministerio de Gestión de Emergencias activó los protocolos y envió equipos a las zonas afectadas para coordinar las tareas de rescate. Horas más tarde se registró otro temblor de magnitud 5.3. En el 2008 esa provincia sufrió uno de los peores terremotos de las últimas décadas, con cerca de 90,000 víctimas entre muertos y desaparecidos. Y en estas mismas tierras, la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, se disculpó y aceptó su responsabilidad en los enfrentamientos entre la policía y manifestantes en las protestas que exigen su renuncia. A través de un comunicado, el gobierno de Hong Kong aseguró que Lam promete que aceptará cualquier crítica con sinceridad y humildad. La semana pasada iniciaron las movilizaciones luego de que el territorio autónomo propuso una legislación para extraditar a China a delincuentes. Oiga, y en otra información, ¿le parece que ha hecho calor en la Ciudad de México o en alguno de los estados? ¿Siente que no se halla?
Pues vea esto, una ola de calor sin precedentes elevó los termómetros a 63 grados centígrados en Kuwait, registrando el récord de la temperatura más alta que se tenga registro sobre la faz de la Tierra. Sin embargo, los pronósticos para las próximas semanas no son nada alentadores, pues meteorólogos estiman que el país árabe podría alcanzar hasta 68 grados centígrados para el verano boreal que oficialmente arranca el 21 de junio. Así es que mejor nos quedamos con nuestros 45 graditos aquí en México. De la mañana con 58 minutos. Buenos días, México. Y buenos días también, Monterrey, Nuevo León. Aquí estamos viendo este bellísimo amanecer, donde quienes vayan para allá pueden visitar la famosa Macroplaza, la cual fue construida entre 1980 y 1985, que cuenta con una extensión de 40 hectáreas, un espacio 2 veces mayor al de la Plaza Roja de Moscú, 5 veces al tamaño de la Plaza de San Pedro en el Vaticano y 6 veces el Zócalo de la Ciudad de México. Y arriba al norte, mis queridos regios, ahí está. Y también gracias a ustedes que se levantan todos los días con nosotros y se informan aquí en Imagen Noticias y además nos mandan sus fotografías. Miren este amanecer, bello amanecer desde Puebla que nos envía Jasi. Muchísimas gracias. Y vaya que es un bello amanecer, miren qué bonita imagen. Gracias, Jasi, por compartirla con nosotros. Vemos otro, este es de Adriana y dice así: amanece desde Colina del Sur, espero suban mi foto. Aquí está, con mucho gusto. Miren, les presumimos este amanecer que nos manda Adriana desde Colina del Sur. Y el último que les voy a presentar esta mañana es de Truco Master. ¿Qué tal? Saludos desde la Ciudad de México y así amanece en Imagen Sea. Excelente inicio de semana aquí en la colonia San Rafael. Muchísimas gracias. Saludos a la colonia San Rafael y gracias Truco Master por compartir con nosotros esta fotografía. Les recuerdo, desde su celular, su tablet, toma una fotografía en donde usted se encuentre, la sube a sus redes sociales y no olvide poner @ImagenSea. Vamos a un resumen de información. En medio del plan de austeridad implementado en el Senado, de la nómina de 1,310 empleados destaca un grupo de 97 personas que percibe sueldos brutos mensuales mayores a los 100,000 pesos. Durante la inauguración del curso Estándares Constitucionales de la Actuación de la Guardia Nacional, el presidente López Obrador dio el banderazo de salida a la capacitación de los 150 mandos de las regiones en donde va a ser desplegada la Guardia Nacional. La fecha de la sentencia definitiva contra Joaquín El Chapo Guzmán, prevista para el 25 de junio, fue pospuesta para el 17 de julio próximo por el juez federal de Nueva York, Brian Coogan. De acuerdo con la fiscalía, el juez no explicó las razones para modificar la fecha. En China, al menos 11 personas murieron y 122 resultaron heridas tras un sismo de magnitud 6 que tuvo lugar en la provincia central de Sichuan. El Ministerio de Gestión de Emergencias activó los protocolos y envió equipos a las zonas afectadas para coordinar las tareas de rescate. Luego que durante el fin de semana pasado fueron rescatados 785 migrantes al sur del territorio nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que organizaciones criminales involucradas les cobraron entre $3,000 a $5,000 a cada una de estas personas por trasladarlas a los Estados Unidos, como en el caso de los centroamericanos escondidos en 8 cajas de tráiler. Les cobran $3,500 persona. Si pagas $5,000, tienes derecho a una segunda ocasión. Es decir, $3,500, si te detienen o tienes alguna dificultad y te regresan a tu país, ya no tienes derecho a otro viaje, pero si pagas $5,000 sí. Esta sola operación significa alrededor de 69 millones de pesos en un promedio, de acuerdo a lo que ha informado o han informado los afectados. 69 millones de pesos.
y quien ha hecho verdaderamente una extraordinaria cobertura desde Chiapas, que nos mostró desde un principio la frontera con Tecunumán, allá en el que lo divide de Ciudad Hidalgo el río Suchiate, que nos mostró también este punto de cruce del Manguito y que ha estado muy presente y que nos ha dado a conocer poco a poco cómo la Guardia Nacional se está desplegando en la zona de la frontera sur de nuestro país. Es mi compañero Marco Silva, que ha hecho un trabajo espectacular y de verdad el que le agradezco mucho y lo saludo con gusto esta mañana. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. No, el agradecido soy yo, Paco, por tus palabras, con mucho gusto y a la orden. Esta mañana estamos en Tapachula, atrás de mí, pues se confirma lo que sucede todos los días, porque la autoridad nos dice todos los días hay detenciones y todos los días hay deportaciones. Estamos en la estación migratoria siglo XXI, que es quien capta, la estación que capta pues el mayor número de migrantes que son detenidos en esta zona. De a poco la Guardia Nacional y los elementos militares y navales que están trabajando en apoyo a esta Guardia Nacional empiezan a aparecer en esta zona. El día de ayer repitieron en el río Suchiate, Paco, donde hemos estado varias veces platicando tú y yo. Bueno, pero el día de ayer, a diferencia de otras ocasiones, la gente que trabaja transportando gente y mercancía ya no lo vio con buenos ojos. Esta es la historia que te presentamos hoy. La acostumbrada libertad del río Suchiate, el cinturón que aquí divide a México y Guatemala, fue interrumpida por segundo día consecutivo. Del Estado, ¿le podemos dar? Si son mexicanos, no, somos guatemaltecos. Pues necesitamos su permiso. No lo tenemos. ¿Cuánto tiempo tienen pasando aquí? Un grupo de policías navales patrullaron la orilla del Suchiate e hicieron valer la frontera. Sin permiso, sin papeles, no hay entrada al país. ¿Qué le dijeron? No, de que no se puede cruzar para el otro lado. Sí, güey. ¿Pidieron pasaporte, un documento? Sí. Así, permiso para ingresar por México es lo que pidieron. Quienes trabajan cruzando gente y mercancía protestaron. Reclamaron a los marinos que están en apoyo a la Guardia Nacional el realizar funciones que les corresponden a otras autoridades, como pedir documentos de internación o facturas de las mercancías. Usted no puede venir y correrlo, que venga migración. Usted no puede, pues que venga migración y que ellos se arreglen con migración. La Policía Naval prefirió abandonar el lugar. Minutos después, la presidenta municipal de Suchiate, Sonia Hernández, llegó al lugar y ofreció a los lancheros defender el comercio, aunque este no pague impuestos por cruzar la frontera. Pero aquí, en la cabecera, estamos preocupados, ¿o no, compañeros? Estamos preocupados. Aquí la gente necesita seguir trabajando. De visita en Tapachula, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes, responsable en campo del plan para atender a migrantes, aclaró que no hay operativo fiscal en el Suchiate y aseguró que el trabajo de la Marina es para cambiar la vieja costumbre de cruzar por el río. Nadie puede hacer detenciones de migrantes si no es el Instituto Nacional de Migración. La autoridad informó que hasta este fin de semana 426 miembros de la Guardia Nacional habían llegado a Chiapas. Aclaró que de los 6,000 efectivos prometidos, solo el 40%, es decir, 2,400, llegarán al sureste, a esta región. El resto estará apoyando a agentes de migración en Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz. En Tapachula, los dos retenes fijos a las entradas norte y sur de la ciudad continúan. Pues entonces, Paco, digamos que todo lo que hemos estado viendo en las líneas fronterizas, en los límites entre México y Guatemala, viene a desahogarse aquí también. Como puedes ver, hay muchísimos migrantes, bueno, no son muchísimos, pero se irán acumulando a lo largo del día, migrantes transcontinentales, es decir, son personas que vienen fundamentalmente de África, algunos haitianos, y que están pues esperando aquí que se resuelva su trámite migratorio. El día de ayer comenzó un proceso largo de remodelación de este centro y otros dos más, que son como muy importantes en la frontera sur. Lo que va a suceder es que las bardas que ves van a estar más altas, la reja que ves al fondo va a estar más afuera, va a haber cámaras de vigilancia, va a haber nuevos enseres tanto en la cocina como en las áreas médicas y de enfermería, y van a estar pues agregándose nuevas computadoras, en fin, una serie de insumos que pretenden
tener mejores condiciones en un albergue que ha sido constantemente señalado por sus condiciones de hacinamiento y casi abandono, Paco. Pues Marco, nos muestras una realidad verdaderamente impresionante. Primero, la normalidad que había, ¿no?, en ese lugar de cruzar sin que nadie dijera absolutamente nada. En segundo lugar, la presidenta municipal que va a hacer un acto político ahí a las márgenes del río Suchiate, en donde dice, no, compañeros, estamos muy preocupados, caray, si la propia autoridad es la que está alentando esto, creo que hay pocas cosas que hacer. Y también muy importante, creo que debe de ser muy claro el papel de la Guardia Nacional, en este caso de la Policía Naval, de que quizá no los puede detener, pero lo que sí puede hacer es regresarlos, porque si no, ¿para qué los vamos a desplegar? ¿Para tenerlos ahí tomando el sol? Obviamente no. No, creo que acabas de hacer un resumen perfecto de la complejidad de este problema en un punto súper sensible como es la ribera del Suchiate, y situaciones muy parecidas a estas se van a ir dando a lo largo de toda la frontera. Hay cruces, puestos fronterizos, Paco, en la montaña de Chiapas que antes cerraban a las 10, 8 de la noche, pues ahora tendrán que habilitarlos y lo están haciendo 24 horas al día. Pues querido Marco, otra vez felicidades y estamos muy pendientes de tu trabajo. Gracias y muy buenos días. El agradecido soy yo, Paco. Buen día. Buen día. En Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, va a dejar de ser un albergue para migrantes la arena deportiva Jorge Cuesi, que sirvió como una extensión de la estación migratoria de Cucapé. El Instituto Nacional de Migración adecuará una instalación que estuvo dedicada a la cría de moscas estériles en Chiapa de Corzo, en donde se les va a proporcionar alojo a por lo menos 600 ciudadanos centroamericanos. Y se espera que, pues bueno, esta misma semana será cuando Estados Unidos inicie el retorno hacia México de migrantes solicitantes de asilo, tras el acuerdo hecho entre ambos países a cambio de detener la amenaza de aplicar aranceles. En el arranque del programa Paisano en la ciudad de Tijuana, Baja California, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, se dijo atento a esta situación. Pues estamos esperando un promedio en estos momentos de 350 y 200 personas todos los días. No necesariamente estos se establecerán aquí en la ciudad de Tijuana o en Mexicali. Yo creo que va a haber una persona por sí con un altísimo nivel de movilidad. Hay que ver cuál es el comportamiento a lo largo de esta y la próxima semana para tener certeza. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su cuenta de Twitter que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas comenzará a deportar a millones de migrantes que se encuentran ilegalmente en la Unión Americana. Escribió: la próxima semana el ICE comenzará el proceso de deportar a millones de extranjeros ilegales que encontraron de manera ilícita su camino hacia los Estados Unidos. Recalcó que en adelante serán deportados tan pronto como entren a Estados Unidos. Dijo que México realiza un buen trabajo. Órale, pues. Tras el acuerdo alcanzado entre México y Estados Unidos para detener el flujo migratorio y evitar la aplicación de aranceles a productos nacionales, en Ciudad Juárez fue visible el regreso de cientos de migrantes de todas nacionalidades que esperarán una respuesta a su petición de obtener asilo. Aguardarán en territorio mexicano la decisión de las autoridades migratorias estadounidenses. La mayoría cuenta con un permiso para permanecer en el país hasta por 180 días, pero muchos tienen su cita a mediados del año 2020. Al parecer se trató de una confusión, pero en la ciudad de Mexicali un migrante guatemalteco fue agredido por sujetos que fueron identificados como comerciantes informales que venden en las inmediaciones de la Garita Oeste. En un extraño incidente en el que terminó lesionado en el rostro, un migrante guatemalteco de nombre Raúl Cocón informó que un grupo de hombres ingresaron al hotel del migrante para propinarle una golpiza. Este sábado, alrededor de las 18:15 horas de la tarde, el migrante rememoró que se encontraba lavando su ropa dentro de dicho albergue, ubicado en la zona centro de Mexicali, cuando de repente ingresaron unos hombres a la fuerza, quienes lo amenazaron con un tubo y una piedra y lo golpearon. Dijo creer que se trata de unos comerciantes ambulantes de la Garita Oeste, ya que le amenazaron con que no se acercara a vender en esa zona. Sin embargo, Raúl comentó que desconoce por qué lo buscaban a él, dado que él no trabaja como vendedor en la Garita, sino en el restaurante que se ubica al lado del hotel del migrante. Y cuando me dijeron que venía una multitud para adentro, yo me vine para adentro para venirme acá a mi cama, pues. Cuando me di en la puerta, inesperadamente me dijeron, uno de ellos dijo, él es, dijo, y me tiraron una piedra, con una piedra me pegaron en la cara. Después, con un tubo me abrieron la frente
Y ya de último, con una sierra eléctrica que cargaban, me querían abrir o sea, me querían más que todo en la cara, no sé si cortarme la cabeza, no sé, los muchachos que venían, el grupo de multitud de acá. Además de él, el hombre que se encontraba a cargo del Hotel del Migrante fue lesionado, ya que discutió con el grupo de personas que ingresaron a la fuerza, aunque al momento de la entrevista no se encontraba presente. Al consultar a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se informó que no se registró el parte a consecuencia de que no hubo detenidos, aunque sí se brindó la atención al llamado de emergencia que hizo el albergue. Que no me fuera a meter ahí a la línea, pero yo en realidad yo a la línea no voy. ¿Usted no trabaja yo no trabajo, yo no trabajo ahí, entonces prácticamente trabajo acá en el restaurante, entonces, como le vuelvo a repetir, fue inesperadamente. ¿Nada más fue usted lesionado? Fuimos 3. ¿Dónde están las otras personas? El otro muchacho, pues la verdad que cuando me llevaron al hospital de ahí ya no lo pude ver, ya no lo vi que se hizo, me trataron a mí, entonces ya él pues ya no lo vi que se hizo. El otro muchacho pues no fueron graves las lesiones, solo en el pecho una pedrada y una parte del pie al otro muchacho, un más joven, uno como de 17 años. El afectado dijo no estar interesado en interponer alguna queja o denuncia, siendo que por su condición como migrante cree que podría ser más vulnerable e incluso que podría afectarle para llegar a su objetivo, vivir el sueño americano. Pues la verdad que porque a veces usted sabe que hay que tener la seguridad de uno, de su vida, ¿va? Entonces, no, yo a Dios le dejo las cosas también. Entonces no va a presentar ninguna denuncia ni nada de eso. En realidad me metería problemas si yo lo haría, ¿no? ¿Desde cuándo lleva usted aquí en Mexicali? Gracias a Dios ya tengo 4 meses de estar acá. Lamentablemente no he podido cumplir mi sueño, pero... ¿Cuál es su sueño? De cruzar al otro lado, Estados Unidos. Cuántas historias, desgraciadamente. El reportero Marcos Miranda teme por su seguridad. Tras ser privado de la libertad en Boca del Río, Veracruz, y posteriormente lograr escapar, denunció nuevas amenazas en contra de su vida. A través de sus redes sociales aseguró que ha recibido mensajes en los que le dicen que lo van a matar. Las amenazas también están dirigidas a los integrantes de su familia. De verdad, sáquenme de este país. No hay una puta mendiga organización, un pinche gobierno de mierda que me pueda ayudar. Me acaban de volver a amenazar que me van a disparar, que me van a matar, que van a matar a mi familia, y no hay ni una puta mendiga organización que me pueda ayudar. ¿Dónde está el puto mendigo gobierno que le estoy pidiendo que me saque de aquí? A mí y mi familia, ¿qué esperan? ¿Que me maten a mí o maten a uno de mis hijos? Con una chingada les estoy pidiendo, ayúdenme, sáquenme de aquí, llévenme lejos, llévenme fuera del país, no quiero estar aquí. En Michoacán, las autoridades ya investigan la explosión de una granada de humo al interior de un autobús de pasajeros. De acuerdo a los primeros informes, el estallido ocurrió cerca de la central camionera de Uruapan, de donde salió el vehículo con destino a Guadalajara. Este tipo de granada, conocida como flashbang, expide humo y emite un ruido ensordecedor con el propósito de dispersar a la gente. El artefacto iba en la maleta de un pasajero. Mientras que en Michoacán, la Fiscalía Estatal informó que Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, uno de los fundadores del cártel de la familia michoacana y los Caballeros Templarios, fue sentenciado a 55 años de prisión por el delito de secuestro. La autoridad estatal lo encontró culpable del secuestro de un empresario en agosto del 2011 en Uruapan, por el que exigieron un pago de 250,000 pesos. La Tuta se encuentra en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya, en el Estado de México. La Procuradora de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, confirmó que derivado de las investigaciones fue ubicado el presunto asesino del joven estudiante y diácono Leonardo Avendaño. Detalló que no se ha emitido alguna alerta migratoria y que el probable responsable es muy cercano a la comunidad de la Parroquia de Cristo Salvador, en donde Leonardo colaboraba. Aseguró que el caso estaría resuelto en los próximos días. Ayer le informé del rescate de 2 jóvenes que se encontraban secuestrados en un domicilio en la alcaldía de Milpa Alta. Respecto a este caso, el secretario de Seguridad Ciudadana, Chuy Horta, dio a conocer que los 3 sujetos detenidos formaban parte de una banda delictiva que operaba a través de Facebook. A este grupo ya se le investiga ante los presuntos nexos con otros secuestros. 2 de los secuestradores fueron capturados en la zona de Paltitlán y uno más en una casa de seguridad en el poblado de San Antonio Tecomitl. A través de Facebook. Así es, este fue el caso que encontramos. Estamos investigando si ese era un modus operandi o si había sido un tema de una única vez. Es lo que apenas estamos recabando, pero en este caso así fue. Se conformó a partir de que se conocieron en el reclusorio
estamos construyendo, digamos, a partir obviamente de la investigación que ya está haciendo la Procuraduría para ver qué alcances tenía su operación, considerando que pues esta gente aparentemente se conoció y tenía poco de estar operando. En la Ciudad de México, 3,000 elementos del desaparecido agrupamiento de granaderos, por decisión de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ahora integran el Comando de Operaciones Especiales, CEO, que tiene entre sus nuevos objetivos enfrentar la delincuencia organizada. La característica de este comando es que tiene capacitación de élite como el equipo SWAT de la policía estadounidense. Y tras el combate al huachicoleo, las instalaciones de Petróleos Mexicanos permanecen vigiladas por elementos del ejército y fue precisamente personal militar quien descubrió un plantío de marihuana al interior de la refinería de Cadereyta en Nuevo León. Al localizar el plantío fue abierta una carpeta de investigación en contra de quien resulte responsable. Luego de analizar el área se procedió a cortar las plantas. Y el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, criticó el cierre de unas 300 clínicas urbanas del IMSS y acusó al gobierno de ser candil de la calle y oscuridad de su casa. Esto debido a que tras el acuerdo con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles, México tendría que dar empleo y salud a los migrantes que soliciten asilo político, mientras los ciudadanos mexicanos sufren recortes en ambas materias. Nosotros teníamos que haber comprometido el hacer un esfuerzo de contención de este fenómeno migratorio, y los Estados Unidos tuvo que haber acordado hacer un esfuerzo que evite el trasiego de las armas para nuestro país. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, al Hospital Infantil de México y a los Institutos Nacionales de Cardiología, de Enfermedades Respiratorias, de Geriatría y de Pediatría no se les asignó un solo peso para infraestructura hospitalaria durante los primeros 4 meses del año. Al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias le habían asignado 6.7 millones de pesos, pero terminaron quitándoselos. Y bueno, el vuelo Puebla-Houston fue suspendido y el proveniente de Cancún fue desviado a Veracruz. Esto tras la actividad del volcán Popocatépetl, que exhaló una columna de ceniza que alcanzó una altura de 5 kilómetros. Administradores del Aeropuerto Internacional de Huejotzingo en Puebla indicaron que en la terminal Hermano Cerdán algunas líneas reportaron presencia de ceniza en las rutas aéreas que siguen, por lo que se extremaron las precauciones. En redes sociales circuló una toma desde la ventanilla de un vuelo. Captó el momento de la erupción de cenizas del Popocatépetl. Verdaderamente, pues bueno, algo muy impresionante la actividad del volcán Popocatépetl. Y precisamente para hablar del comportamiento de Don Goyo, le agradezco a David León, que es el director de Protección Civil, que atiende la llamada de Imagen Noticias. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Francisco, qué gusto me da saludarte. Efectivamente, como lo has relatado, el día de ayer tuvimos 4 eventos explosivos, 4 explosiones en el volcán Popocatépetl. Uno a las 6:40, otro a las 7:04, otro a las 12:40 y otro a las 15:13. Todos, Francisco, muy vistosos. Además de estos, tuvimos más de 100 exhalaciones de vapor de agua y ceniza. Por ello, de inmediato, la tarde de ayer, sesionó el Comité Científico Asesor, esta mesa de expertos que nos ayudan a analizar, a descifrar las más de 100 señales que recibimos en el Centro Nacional de Prevención de Desastres acerca del comportamiento del volcán. La conclusión a la que llegamos, Francisco, es que independientemente de estos 4 eventos que fueron muy llamativos, los elementos que medimos, que no son visibles al ojo humano, es decir, la sismicidad, la liberación de energía, el movimiento del terreno, los fragmentos que el cráter lanza, todos estos elementos se encuentran de los parámetros del amarillo fase 2 en el semáforo de alertamiento volcánico. Por ende, el semáforo permanece en amarillo fase 2, la recomendación de no acercarse a menos de 12 kilómetros del cráter permanece. Podríamos tener en las próximas horas, Francisco, algunas explosiones como estas que vimos ayer, incluso podríamos registrar caída de ceniza en algunos municipios de los estados aledaños, incluso tal vez por el factor de vientos en algún momento tener ligera caída de ceniza en algunas alcaldías de la Ciudad de México. Decirte que este comité científico asesor
Paco, continuará sesionando de manera permanente, y si viéramos que algún elemento se nos sale de la gráfica, de inmediato lo analizaríamos y estaríamos tomando medidas en consecuencia. Decirle a tu auditorio que hay un gran grupo de mujeres y hombres que estamos permanentemente observando y monitoreando el volcán en coordinación con las alcaldías y los gobiernos estatales de los 5 estados que rodean al volcán Popocatépetl. David, la recomendación para los ciudadanos, por supuesto, es que conserven todavía las medidas para no inhalar las cenizas, tapabocas, obviamente el asunto de los lentes de contacto, todas estas precauciones que ya las sabemos. Estas precauciones que ya sabemos, primero no acercarnos a menos de 12 kilómetros, Paco, estamos frente a uno de los volcanes más activos del planeta, uno de los volcanes también más monitoreados del planeta. Número 2, en caída de ceniza, utilizar un tapabocas, barrerla, sellar puertas y ventanas, cuidar a los más pequeños y a los más grandes de casa y tapar los recipientes de agua para que nuestra agua no se contamine, y por supuesto estar muy en contacto con los medios de comunicación que son parte fundamental del Sistema Nacional de Protección Civil y con sus unidades de protección civil municipal y estatal. En el caso del tráfico aéreo, mi querido David, es importante, por supuesto, que se tomen precauciones. La ceniza hace que los motores de las aeronaves no funcionen de forma correcta. ¿Se tiene alguna recomendación en alguna ruta en particular? ¿Se van a tomar medidas para desviar aviones? Rutinariamente, Francisco, tenemos comunicación con la autoridad aeronáutica, también con las líneas aéreas. Estamos en constante intercambio de información con ellos. Justamente tú relatabas algunas cancelaciones o desvíos de vuelos. En este momento la actividad que tiene el volcán no amerita ninguna otra recomendación. Pasó una noche, por decirlo de manera coloquial, tranquila. Tuvimos las 4 explosiones ayer, por la noche no tuvimos ningún evento importante, pero seguimos muy atentos al comportamiento del volcán. Pues David León, director de Protección Civil, te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada y vamos a estar muy pendientes, haciendo caso a las recomendaciones de ustedes para podérselas dar a conocer a la gente. Muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho y que tengan excelente día. Igualmente para ti, nosotros hacemos una pausa, ya volvemos con usted. Esto es Imagen Noticias. En redes sociales fueron dadas a conocer las imágenes posteriores captadas el pasado viernes cuando varias personas fueron atacadas a tiros en calles de la colonia Bosques del Pedregal en la alcaldía de Tlalpan. En la imagen se aprecia a una de las víctimas tirada en el piso y junto a ella un bebé. También se ve otra mujer tirada en el piso entre los bancos de un puesto de comida. Testigos de lo ocurrido solo están observando. También se dio a conocer el video captado de las cámaras de seguridad de la Ciudad de México. Se observa la llegada de un taxi rosa con blanco. De la unidad descienden 2 sujetos que usan sudaderas con capucha y al bajar abren fuego en contra de quienes están en el puesto. Algunas personas corren y estos infelices las persiguen. El taxi, aún con la puerta abierta, los sigue. Un hombre, una mujer y un bebé de 8 meses murieron tras el ataque y otra mujer resultó herida. De verdad, ya perdimos la cordura en esta ciudad, en este país, en donde la violencia ya no reconoce ni género ni edad. Un bebé de 8 meses, ¿qué carajo tiene de culpa de lo que puedan haber hecho sus padres o sus familiares? De verdad estamos ya locos, locos absolutamente. 2 agentes de investigación criminal de la Fiscalía General de Guanajuato fueron lesionados al acudir a un domicilio a cumplimentar una orden de cateo y una orden de aprehensión en la ciudad de Celaya. Los hechos se registraron en la colonia Geovillas Los Sauces. Al llegar al sitio fueron recibidos a balazos por 2 sujetos. Uno de los agentes recibió un disparo en el pecho y el otro en la pierna. Uno de los agresores perdió la vida y se presume que era el líder de una célula criminal en la localidad. Otro de los agresores fue detenido. ¿Qué le parece si vamos a las calles de la Ciudad de México? ¿Qué está pasando? ¿En dónde estás en este momento, Rodolfo Dorantes? Buenos días. Gracias, Paco, muy buenos días. Efectivamente es la volcadura de un tráiler en el cruce que forma Lorenzo Buturini y Congreso de la Unión. El conductor de esta unidad refiere que al dar la vuelta, el peso de esta carga, que son alrededor de 26 toneladas de cartón, pues le ganaron, ocasionando la volcadura. Como te puedes dar cuenta, están laborando elementos del heroico Cuerpo de Bomberos, Seguridad Pública en la zona. La vialidad un poco afectada debido al corte que se mantiene en el bloque de carriles del lado izquierdo. Lo que tenemos que informar, Paco, de momento mi reporte. A todos, muy buenos días. Buenos días, gracias, querido Rodolfo. ¿Y qué le parece? Vamos a los espectáculos con Marlene Stahl.
Pues en esta ocasión, Paco, te voy a platicar de otra cosa. Fíjense que las colillas de cigarro son toda una plaga, pues los fumadores las tiran en el piso y por todos lados. Sin embargo, unas estudiantes mexicanas han encontrado una gran utilidad para esos inmundos desperdicios. Alumnas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes encontraron una forma de darle uso a las colillas de cigarro para convertirlas en tablones aglomerados para la creación de muebles. Las recolectamos, nosotros también diseñamos contenedores para colocarlos en puntos estratégicos de la ciudad. Después esos se desintoxican con distintos químicos para que puedan ser utilizados y no nos hagan daño. Y ya por último hacemos la realización de tablones aglomerados, que fue como el primer prototipo que deseamos hacer con estos materiales. Todo comenzó como un proyecto de tesina, pero con el propósito de generar un impacto positivo para la sociedad. Porque las colillas de cigarro tienen un impacto ambiental demasiado grande y queríamos hacer algo que le dejara un bien a la sociedad, disminuir una contaminación tan grande que muchos ignoran. Después de varias pruebas en donde se realizó la recolección de colillas de cigarro, dentro de la universidad se logró tener el primer prototipo. Estamos haciendo unos tablones chiquititos que son de 30 por 30 y estamos usando de 200 a 300 colillas de cigarro por tablón. El material es resistente, pero con menos peso que un tablón de MDF. La nuestra no tiene resinas con tanto impacto ambiental, son más amigables y no utilizamos ningún tipo de energía externa más que la luz solar o el viento. O sea, es como un proceso más amigable y no dejamos ningún residuo contaminante en el proceso. Actualmente en México hay 14 millones de fumadores, los que generan 5,000 millones de colillas de cigarro al año. El futuro del proyecto denominado BIUS es poder convertirse en una empresa real no solo de muebles, sino de otros objetos a base de colillas de cigarro. El acetato de celulosa es un material súper noble, se pueden hacer más cosas, entonces planeamos hacer filamentos para impresoras 3D, pellets plásticos. Primero de generar nuestra patente, para ahora sí salir al mercado sin miedo. Y ya después la idea es como que empezar a ahorrar y empezar a buscar quién nos eche la mano para poder hacer como real nuestra empresa. Con el proyecto, las estudiantes ganaron el primer lugar en la categoría de Impacto Social y Ambiental en el entrenamiento Emprende de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Para Imagen, Carla Méndez. Bueno, y esta mañana, de verdad que lo digo con todo el orgullo, tenemos al mejor bailarín del mundo, nada más. Y no solo es el mejor bailarín del mundo, sino que además es mexicano, es de Guadalajara. Es un joven verdaderamente exitoso, es un joven que a los 12 años recibió el Premio Nacional de la Juventud, la persona más joven en haberlo recibido. Y es Isaac Hernández, y yo de verdad, para mí es un honor poderte tener en este estudio. Muchas Isaac. gracias. Bienvenido. Un placer estar aquí y saludarte nuevamente. Cuéntanos un poquito, a mí me encanta contar un poco de tu historia para que la gente de verdad se inspire, y eso es lo que necesitamos hoy en día en México. Gente que nos inspire como tú. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo a los 12 años ya tienes esta responsabilidad social? ¿Cómo a los 12 años ya quieres que en México se vea el mejor ballet del mundo? Creas este espectáculo que se llama Despertares, que es una belleza también. Cuéntanos un poco. Gracias. Pues yo tuve la fortuna de haber crecido en una familia muy poco convencional, se puede decir. Y digo la fortuna porque mis padres nos acercaron al arte desde niños, ¿no? Todos somos 11 hermanos. Y mis padres pues nos dieron clases de ballet, mi papá fue nuestro maestro de clases de ballet en la casa, aprendimos a tocar el piano, artes marciales, siempre tuvimos todas las actividades pues en familia, se puede decir. Y el ballet hizo que mi vida fuera cambiando poco a poco, entonces yo vi de manera personal el poder que el ballet tenía para transformar la vida de unas personas, ¿no? Sacó a un niño del patio de la casa en Guadalajara y me ha llevado a los mejores escenarios del mundo, a los escenarios como la Ópera de París, el Palais Garnier en Francia, al Mariinsky, al Bolshoi. Y entonces desde el principio sentí el deseo de poder crear estas oportunidades para más jóvenes, ¿no? Yo siempre he querido compartir las experiencias, compartir las vivencias y lo que el ballet me ha dado a mi vida, ¿no? Y tratar de hacer que de una manera nos ayude a mejorar como sociedad y como país, ¿no? Porque lo vi muy de cerca en mi vida. Entonces,
empecé a diseñar estos proyectos de despertares en México para poder acercar la danza a un público que no tiene muchas posibilidades, por ejemplo, para bajar a 10 escenarios del mundo. Entonces traje a los bailarines de las mejores compañías del mundo. Estuvimos en el Auditorio Nacional, esta vez estamos en Guadalajara el 20 de julio y me di cuenta que había un gran interés de parte de los jóvenes, de un público muy diverso, de acercarse a conocer un poco más sobre mi profesión, y me ha dado un verdadero gusto poder ver cómo hemos tocado y cambiado la vida de miles de mexicanos ahora. Oye, además de todo, no solo inspirador, sino además es un hombre compartido, un hombre que no quiere que nada más el éxito se quede en él, sino que también dentro de este espectáculo ha habido sesiones de audiciones para que tú puedas otorgar becas, para que se otorguen becas a muchos jóvenes que tienen talento también. Eso ha sido lo más bonito de todo este proyecto, y era uno de los propósitos fundamentales de esto. Cuando yo empecé a bailar era otra realidad, había muchas limitaciones para poder tener acceso a estas oportunidades. Entonces lo fundamental para mí era borrar esas limitaciones que yo me encontré a lo largo de mi carrera y hacer el acceso directo a estas oportunidades completamente gratuitos a los jóvenes mexicanos que tuvieran el talento para aspirar a una beca de estas. Y de hecho vino el English National Ballet, la escuela del English National Ballet, a buscar por talento el año pasado por primera vez, dio más de 15 becas a mexicanos. Este año la compañía de ballet más antigua de Estados Unidos, la primera compañía de ballet, el San Francisco Ballet, viene con su escuela a buscar también nuevamente talento mexicano, y eso me hace sentir muy orgulloso, porque es una oportunidad que se puede decir yo no tuve en su momento. Muchas veces veía el esfuerzo que eso incurría en mis padres, y entonces ahora estoy tratando de crear estos puentes. Yo llevo años diciendo que los mejores años de mi carrera son para crear puentes culturales y oportunidades para México. Y los has creado, querido Isaac, y además de todo, de verdad a mí me da mucho gusto. La última vez que te fui a ver al Auditorio Nacional, la gente de verdad volcada, pero con un cariño tremendo, y además mucha gente que no sabía de danza, ¿no? Hay también los envidiosos, ¿no? Es que no son los mejores del mundo. Carajos, trajiste de verdad primeras figuras de los ballets del mundo. No, yo no sé quién más quieren, pero a mí me parece de verdad una gran labor. Y escuchar a la gente y verla volcada de verdad a ti, porque además es una fiesta, al final es una fiesta de verdad maravillosa. ¿Qué se siente? O sea, ¿qué sientes cuando un público de verdad, porque en México no estamos acostumbrados al ballet, y que los tengas ahí? En realidad yo he entendido que la danza ha sido parte de nuestra humanidad desde el principio de los tiempos. Ha ido desde lo tradicional, desde lo recreativo hasta lo sagrado. Entonces entiendo que el gusto, la pasión por el baile está en todos nosotros. Simplemente mi trabajo era ofrecer un gran abanico de diversidad artística, se puede decir, y ofrecer la oportunidad a un público a sentarse a ver lo que sucedió en la Ópera de París el año pasado, lo que sucedió en el Royal Ballet, lo que está sucediendo en el English National Ballet, y de esa manera simplemente sembrar esa semilla, se puede decir, para tratar de que esto vaya influenciando a esta generación y que podamos convertirlo en una manera muy tradicional de acercarse a consumir entretenimiento, ¿no? Que sea parte de la vida familiar, el acercarte al teatro, el buscar ballet, o cuando sales del país o vas a alguna otra parte del mundo, que busques este contenido cultural también. Y además gozo estético creo que hace que nuestra vida esté un poco más serena, ¿no? Y creo que hoy en día lo necesitamos mucho. Bueno, yo creo que las herramientas que se aprenden a través del arte, de la cultura, son fundamentales para el funcionamiento de una sociedad. Yo no he hecho estos proyectos o he desarrollado estos proyectos pensando que quiero que todo el mundo sea bailarín, sino que entiendo que los beneficios que el arte y la cultura dan a una sociedad son perfectamente aplicables en la vida diaria. Claro. Oye, ¿cuándo habrá sido? Yo creo que te entrevisté la primera vez hace como entre 7 y 8 años, yo creo, más o menos. Y en aquel entonces decía, pues qué chavito tan simpático, ¿no? Porque venías con todo el asunto, que era un proyecto de Despertares apenas. Estabas tú empezando a tener muchísimo éxito. Ya había sido nombrado como uno de los primeros bailarines, me parece, del Bolshoi en ese momento. Había bailado en el Mariinsky, acababa de bailar en el Mariinsky. Sí. Y bueno, ya habías tenido un éxito tremendo, pero dije, qué chavito tan simpático, ¿no? Y quiere hacer un proyecto. Y 8 años después me callaste la boca a mí, cosa que me da muchísimo gusto, y a mucha gente más.
¿Qué le dices a toda esa gente que te vimos como un chavito, de verdad, que tenías muchas ilusiones y muchos sueños y hoy en día eres una realidad impresionante? Pues me parece importante ver el camino también en retrospectiva, porque me parece muy importante que haya más jóvenes así, con soñadores, se puede decir. Yo me di cuenta de eso porque a lo largo del paso del tiempo me he dado cuenta que cada vez es más difícil seguir siendo soñador, ¿no? Entonces yo me di el permiso de serlo a una edad donde lo hice con hasta cierta ingenuidad, sí. ¿no? Pero pude tener la fortuna de ver ciertos sueños realizados y me dio confianza y entonces cada año el sueño era más grande porque había visto que era posible. Entonces me parece muy importante que más jóvenes sientan esa libertad de poder imaginar una realidad diferente, de poder imaginar que pueden tener aspiraciones a través del arte, que pueden influenciar la vida cultural de un país, ¿no? Yo leí una frase recientemente que decía que todo mundo, una persona tiene la posibilidad de influenciar la realidad y todos debemos de intentarlo, por lo menos. Oye, Isaac, ahora termina Despertares. Tú has decidido ya terminarlo como productor y creador del espectáculo porque, según tus propias palabras en algunas entrevistas, ya se cumplió el ciclo. Pero yo no te veo terminando algo, nada más que vaya a terminar. ¿Qué traes en la cabeza? Porque ya te conozco desde hace algunos años. Sí, me he dado cuenta que necesito reestructurar mis proyectos para que puedan seguir siendo parte de la vida cultural del país. Me di cuenta que a través de Despertares despertamos un gran interés en nuestro país, en muchísimos jóvenes. Llegamos a cambiar muchas vidas y no quiero dejar eso a un lado, sino al contrario, tomar el siguiente paso para poder seguir construyendo a favor de esos jóvenes que son el futuro de nuestro país. Entonces, en lo personal, pues tengo mi agenda de funciones por los próximos 2-3 años en todas partes del mundo. Estoy bailando en la Ópera de Roma, el Ballet Nacional de Inglaterra se ha convertido en la compañía más importante del mundo, viajamos por todo el mundo de giras y estoy tratando de también incursionar en otras cosas, salirme de la zona de confort. Hice una película con Carlos Saura y Vittorio Storaro que estrenamos en unos meses en varios festivales. Ahora estoy también considerando hacer una serie. Entonces estoy también tratando de posicionar el ballet en diferentes plataformas y normalizarlo en nuestra sociedad. Claro, normalizarlo. Qué buena frase también, porque creo que lo necesitamos. De verdad, Isaac, como siempre, es un placer tenerte con nosotros. Gracias por inspirarnos, gracias por darnos ese ejemplo de que los sueños se pueden alcanzar y se pueden cumplir, porque le hace falta mucho a este país sueños y esperanzas. Y tú eres de verdad la prueba viva de que se pueden lograr. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicidades como siempre. Y mire, la app mexicana deportiva Pitts fue exclusivamente creada para hacer realidad el sueño del futbolista amateur a través del Machine Learning de inteligencia de datos. Los jugadores empiezan a ver su rendimiento personal y empiezan a ser visibles para distintas marcas relacionadas al fútbol que quieran premiar a futbolistas amateurs. Por ello, Pitts son ahora nuestros rifados del día. México está empezando a ser un referente en la industria creativa orientada a tecnologías de información. Creo que se va a ir notando cada vez más. Yo soy Fernando Mendívil, soy cofundador y director general de Pitts App. Pitts App es una plataforma 100% gratuita para todos los que juegan al fútbol. No solo es gratuito, sino que a través del uso de la plataforma pueden ganar. Lo que buscamos es que jugar al fútbol ahora me traiga algo a mí también, ya sea algún premio, beneficio, incluso premios en efectivo, que ya no tengan que ser un futbolista profesional para recibir algo o ganar algo por jugar a este deporte. Puedes armar la alineación, puedes capturar el resultado, pero también puedes llevar el control de tu performance individual. Cómo jugaste en ese partido, cuáles son tus habilidades, calificar y ser calificado por otros. Hoy tenemos equipos no solo en México, en Estados Unidos, sino en Argentina, en Colombia, en distintos países. Pitts es el nombre del juego de pelota en maya. Este proyecto inició con un concurso que ganamos para un programa de aceleración en Silicon Valley. Y escogimos el nombre que pusiera en alto el nombre de nuestro país. Creemos que al enfocarse más en un deporte y en una actividad más sana, pues se distraen y no piensan en cosas que no deben o hacen cosas que no deben.
Hay efemérides que entran con calzador en el calendario, pero hoy me llamó la atención una que tiene un punto interesante del cual podríamos aprender muchísimo. Y es que en el Día del Orgullo Autista hay quienes opinan que lejos de pensar en una enfermedad, bien podríamos estar frente a un increíble potencial. ¿Se acuerdan de una de las películas de Superman donde el pequeño Clark Kent se encerraba en un armario de la escuela, pues al no controlar sus poderes escuchaba, veía, sentía, olía y percibía todo con gran detalle? Un cúmulo de estímulos lo bombardeaba sin que pudiera filtrarlos para organizar sus ideas. Bueno, pues algo así le pasa a los autistas. Personas con una hipersensibilidad a los estímulos sin la capacidad de filtrarlos o sin poder centrarse en una conversación. Algo así como tratar de escuchar un susurro en medio de mucha gente o con la música a todo volumen. Una condición producto de un exceso de conexiones en funcionamiento cerebral distinto. Y es que, leyendo al respecto, encontré el testimonio de Laura Perales, una madre con un hijo autista, cuyo punto de vista podríamos aplicarlo para todo el mundo. Ella comenta que vivimos en una sociedad donde nos preocupa más lo que no podemos hacer que lo que sí podemos lograr. En las escuelas, por ejemplo, no nos fijamos si nuestros hijos sacan 10 en historia, sino por qué sacaron 5 en matemáticas o viceversa. Vemos nuestras fallas en lugar de potencializar nuestras capacidades. Nos enfocamos en poder hacer lo mismo que los demás, pero no en lo que solo nosotros podemos hacer. Esto, claro, luego de un proceso de enseñanza, esfuerzo y dedicación, porque tampoco se trata de decir que la flojera es nuestra mayor aptitud. Y es que, por ejemplo, en los casos de los autistas, si bien no llevan una vida como la de los demás, sí cuentan con un tremendo potencial para ver detalles, patrones o imágenes que pasarían desapercibidos por los demás. Una característica muy apreciada en empresas de tecnología o en lugares como Silicon Valley. Entonces, ¿por qué no potencializar nuestras habilidades en lugar de guardar en burbujas a quienes son diferentes? ¿Por qué pretender que somos todólogos y no especialistas en ciertas modalidades? Aprendiendo a aprender y escuchando a quien sepa más que yo, pues un buen orador no siempre será un buen líder o aquel introvertido quizá cambie el mundo. Desarrollemos nuestras capacidades, pero también modifiquemos el rumbo cuando sea necesario, pues bien lo dice el dicho, el que corrige nunca se equivoca. O si alguien opina lo contrario, ¿por qué no? Levanta la mano. Hay que tratar de hacer las cosas con el conocimiento de los demás y no ver a las personas como diferentes, sino potencializar sus capacidades. Y sabes que hay una discriminación impresionante en contra de la gente que está o que sufre este trastorno del espectro autista, porque como no es una enfermedad, no es un trastorno que sea muy evidente, las cuestiones del comportamiento son muy discriminadas porque es gente muy soñadora, gente obviamente muy reservada, que en algunos momentos tiene reacciones que no están acorde con lo que pues la generalidad podría tener. A lo mejor cuando está haciendo frío ellos tienen mucho calor y viceversa, entre muchas cosas más. Así que creo que hay muchas ocasiones en que hay que ser mucho, pero mucho más tolerante. Y mientras nosotros nos quejamos que a veces somos demasiado dispersos, ellos tienen la capacidad a lo mejor de focalizarse en una cosa, pero en esa cosa puede estar la cura de una enfermedad, el desarrollo de una tecnología o algo que nos haga avanzar. De hecho, los estudios dicen que quizá quienes fueron los autores de las pinturas rupestres o empezaron a revolucionar la sociedad fueron justamente personas con ciertos límites de autismo. Y hay que recordar, la primera vez que se empezó a hablar de autismo abiertamente fue con una película que fue ganadora del Oscar para Dustin Hoffman, que se llama Rain Man, o Cuando los hermanos se encuentran, Tom Cruise y Dustin Hoffman. Una actuación maravillosa de Dustin Hoffman, que son los hermanos Babbitt, ¿no? Y entonces Dustin Hoffman tenía algunas conductas repetitivas, como estarse moviendo así, como que se aprendía las cosas muy rápido, y tenía pues cosas muy simpáticas, ¿no? Como Charles Babbitt makes a joke. Exactamente. Entre varias cosas más. Y es que justo nos estamos preocupando porque todos podamos hacer lo mismo y no por qué cosas podemos hacer solo nosotros. Pero bueno, hay que aprender mucho de ellos. Sí, señor. Gracias, Quique. ¿Qué le parece si vamos a los deportes con el señor Gerardo Lisiaga? Adelante, Jerry. Gracias, Jerry. En la conferencia mañanera de este martes, el presidente López Obrador afirmó que su administración atraviesa por una limpia de los organismos relacionados con el tema migratorio. Sí, estamos limpiando instituciones que quedaron muy echadas a perder. Una de estas instituciones es migración, la otra aduanas, en efecto. En el caso de migración se inició el despido de servidores públicos a los que se les demostró que estaban
actuando de manera indebida y esto ocasionó que se quedara el instituto muy debilitado y se está haciendo todo un proceso para convocar a nuevos servidores públicos. Luego de que el fin de semana fueron rescatados 785 migrantes al sur del territorio nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que organizaciones criminales cobran entre $3,000 y $5,000 a cada migrante por llevarlos a los Estados Unidos. La policía de la Ciudad de México dio a conocer que la banda de secuestradores detenida el pasado domingo operaba a través de Facebook y ya se investiga si están relacionados con más secuestros. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México confía en que de un momento a otro será resuelto el homicidio del joven estudiante y diácono Leonardo Avendaño. El probable responsable de su muerte está localizable. Servando Gómez Martínez, la Tuta, uno de los fundadores de los cárteles La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios, fue sentenciado a 55 años de prisión por el delito de secuestro. Actualmente se encuentra en el penal de máxima seguridad El Altiplano en Almoloya, Estado de México. Y en esta bonita sección de Siempre hay una primera vez, ahora nos vamos a un día como hoy, pero de 1884 en México, que se otorga la primer concesión de servicio telefónico a una compañía de telefonía mexicana. Y bueno, a nuestra generación, porque Marlene todavía no está muy chiquita, pero nos ha tocado esa evolución desde no tener teléfono en tu casa, tener teléfono, llamar a través de los pesitos en las burbujas, ¿te acuerdas? Sí, luego las Ladatel, que eran ya la tecnología. Exactamente. Bueno, las burbujas eran las recientes. Ajá, sí. Primero eran las cabinas. Sí, sí. ¿No? Que tenías que llamar a la operadora, la operadora te decía dónde ibas a... ¿Te tocó a ti esa época? No. En algunos poblados todavía, incluso hablabas, por ejemplo, y había dos... de Paco y no, pero es que había dos modalidades. Por ejemplo, en unos pueblos con el tirano... el cuernófono. El cuernófono. Y además también había algo muy curioso en los pueblos. Hablabas y normalmente era o a la compañía telefónica o a la tienda, que era el único que tenía teléfono. Sí. Entonces había niños que, oye, le hablan a fulanita y tal, iba a correr. Te voy a decir una cosa, y es una historia de una persona que amo, adoro y de forma entrañable, y se llama Don Olegario Vázquez. Ajá. Y precisamente ese fue el origen de cuando hizo sus primeros negocios. Fuera de la tienda de muebles de su padre había un teléfono y él iba a hacer los mandados y entonces le daban $1, $2 por cada persona que iba. Nos contó un día en una conferencia con el Colegio de Miraflores que había un notario que era muy codo, nunca le daba nada. Entonces hasta que empezó a decir, no, ese señor no está. Y entonces el notario fue y le dio $20, ¿no? Para que siempre estuviera, y ahí empezó, pues bueno, a hacer negocios nuestro querido patrón, a quien le mando un abrazo con todo mi cariño y con todo mi amor. Me acordé de la escena de ¿Qué te ha dado esa mujer? Justamente igual chavito que lo mandaban a llamar y que le decían, le hablan al 3, el del 3 no paga, y le colgaban. Entonces ya. Oye, en Teoloyucan la verdad es que me voy pero pues bueno, es la verdad. En Teoloyucan nos decían, oye, ¿me prestas el teléfono? Sí, pásale, ¿no? Y entonces llegaban al teléfono y no tenía disco. Ajá. Era una palanquita que le hacías, levantabas y te contestaba con la operadora de Cuautitlán. Sí, operadora de Cuautitlán, ¿a dónde se llama? ¿Qué tal? Pero no tenía disco, no había disco, era una manejita. Sí, y mi mamá sí tuvo ese tema de, le llamaban de la tienda para que bajaran a contestar ahí en las calles del Carmen. Bueno, hace un par de años hicieron un experimento con unos chavitos, les dieron un teléfono de disco y le dijeron, marca. Bueno, la señora estaba muerta de la risa porque los chavitos entre que descolgaban y luego colgaban y trataban de picarle a los botoncitos, no sabían lo de los discos. Y luego si te equivocabas, bueno, en relajo tenías que volver. A mí sí me tocó todavía eso para que veas. Ah, mira. Tranquilo. Bueno, el teléfono de Teolo era 547. No de más números. ¿En serio? Es en serio. Me decían, apunta tu número 547. Y lo demás, no, ya no hay de más. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.